Habíamos anunciado, está ya con nosotros en los estudios el doctor Cristian Torres, él es defensor público de la SUE. Vamos a hablar de un tema sin duda muy importante sobre los adolescentes infractores. Doctor, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias por la invitación. Un saludo a toda la República del Ecuador que nos está siguiendo a través de este prestigioso medio. Cuéntanos los detalles de los adolescentes infractores, en cuánto pueden ser obviamente sancionados, cuándo no. Bueno, el tema de adolescentes infractores es un tema que se ha dejado de lado bastante de la discusión pública. Pero los adolescentes infractores tienen un trato especial dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y esto se lleva a cabo gracias a las convenciones que el Ecuador ha ratificado a lo largo de la historia. Las reglas de Beijing son uno de los pilares fundamentales en el derecho internacional que toma al Ecuador como bastión para que se pueda germinar un ordenamiento jurídico especial. Los adolescentes infractores tienen un tratamiento de dos formas. La primera, de aquellos que son considerados como niños, en los cuales no existe directamente una prisión preventiva, y aquellas personas que son consideradas ya adolescentes, que van con una prisión o con un internamiento preventivo que se llama, directamente a un centro especializado. Todo dependerá de los delitos que hayan cometido o de los delitos que se les esté atribuyendo una responsabilidad, una presunta responsabilidad. ¿Qué delitos, por ejemplo, son? Bueno, el adolescente puede cometer cualquier delito que está tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, eso es muy importante que la ciudadanía y la gente conozca de que el ordenamiento jurídico penal, que está regido por el Código Orgánico Integral Penal, tiene una gama de delitos o de infracciones penales, hablemos así propiamente dicho, en donde se separan entre contravenciones y delitos. Los delitos que son sancionados para la gente adulta tienen penas cognitivas que superan e incluso pueden llegar a una acumulación de 40 años. No sucede así en un adolescente infractor. En un adolescente puede llegar a tener una pena máxima de 8 años de privación de libertad con delitos sumamente fuertes o considerados como delitos graves. Y las otras sanciones van a depender de todas las medidas socioeducativas que se le llegue a imponer al adolescente dentro de un proceso penal. Hablamos de medida socioeducativa al término de pena. Niños, esa parte me gustaría que por favor nos ayude explicando. De niños es una forma y adolescentes otra. Sí, es importante separar aquella circunstancia. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que se lo conoce como el CONA, separa dos tipos de grupos de personas. Los niños son considerados aquellas personas que no superen los 14 años de edad, mientras que los adolescentes son de 14 años en adelante, hasta los 18, exactamente. Y si es que un niño comete un asesinato, ¿es la misma sanción que un adolescente? Sí, en ese aspecto los niños pueden ser responsables con delitos que, por ejemplo, en este caso un asesinato, como usted lo ha tocado el tema, pueden ser sancionados hasta 8 años de privación de libertad en un centro de internamiento de adolescentes para tal efecto. No importa si la edad es de 12 o 13 años. ¿Por qué? Porque el delito es de connotación sumamente grave. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los delitos que por lo general los niños comienzan a desarrollar? Como por ejemplo son los hurtos pequeños, los robos de celulares. Ese tipo de circunstancias, cuando se trata de un niño de 12 a 14 años, no es sujeto a un internamiento preventivo como medida socioeducativa, sino se le pone inmediatamente se le llama a los padres o el representante legal y se le pone en custodia de esos representantes para posteriormente ser notificado con el inicio de un proceso penal. Ahora, aquí el fiscal tendrá la posibilidad de disponer si es que continúa con este proceso penal o se puede dar figuras alternativas como es por ejemplo, de una remisión fiscal. ¿En el caso de robos, por ejemplo, es la misma para los niños? No. ¿O ya no? No. Justamente esa es la parte de lo que se denomina como este tipo de justicia especializada. A los adolescentes y a los niños se les da un toque un poco medio más leve, menos lesivo, y se tiene que primar con el principio constitucional de mínima intervención penal. ¿Por qué? Porque la parte del desarrollo integral de un adolescente, de un niño, se tiene que tomar en consideración con lo que establece el artículo 35 del Código de la Constitución de la República en relación con el artículo 45 y 44 de la misma cuerpo normativo, que es justamente buscar un desarrollo integral del adolescente, un desarrollo integral del niño. Y entonces las políticas públicas que tiene que tener el Estado ecuatoriano no es justamente buscar lo que se ha debatido en los últimos tiempos a través de un populismo penal, es buscar endurecer las penas. Esa no es la solución, porque al adolescente se tiene que tomar en consideración un desarrollo integral, ver qué es lo que está sucediendo en el núcleo familiar, ver exactamente por qué o cuáles fueron los motivos que llevaron al adolescente a cometer este acto, que es en contrario al derecho, al ordenamiento jurídico, a este pacto social que nosotros hemos generado al raíz de la sociedad, y verificar cuáles son las soluciones de apoyo que se necesita para poder sacarle al adolescente de ese camino. La justicia del adolescente es una justicia especializada y quiero que este término se
cabe y que recaiga dentro del conglomerado de toda la ciudadanía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque al adulto se le puede reprimir con una sanción, con una pena reprochable por el ilícito que se ha cometido. Pero al adolescente se le tiene que guiar de una manera completamente diferenciada. Por eso es que incluso la normativa interna, hablemos así, ha hecho esta diferenciación, que al adolescente no se le da pena privativas de libertad, sino se les da medidas socioeducativas. Y ojo, no hay que confundir una medida cautelar con una medida socioeducativa. Pero, entonces, ¿no es cierto que no son imputables los adolescentes en casos de delitos graves incluso? Cuando son delitos graves, las personas que son, por ejemplo, de 12 a 14 años son imputables completamente, sino el tratamiento que se le da al proceso penal es justamente diferenciado. Cuando se trata de un adolescente de 14 a 17 años, se le da ese mismo tratamiento especializado de justicia, pero la sanción llegará máximo hasta 8 años de privación de libertad. Son sancionados, entonces. Es sancionable, por supuesto, claro. Es sancionable, pero el tratamiento que se le da es diferenciado. Sí. Ya no sería, ¿cuánto es? 40, 34. En un adulto, por ejemplo, en un adulto que cometa un asesinato, será posiblemente con las agravantes que se puedan llegar a 34 años, pero 34, hoy en día con las últimas reformas se puede llegar hasta 40 años con el sistema de acumulación de penas. Acumulación de penas. Sí. Y en el caso de los adolescentes, entonces, si es que hay esos delitos, son acusados. Son acusados hasta máximo 8 años. Son sentenciados hasta máximo 8 años. ¿Y van a prisión? A internamiento preventivo, a internamiento institucional. ¿Cuál es la diferencia entre una cárcel y un internamiento? Perfecto, es un tema muy importante para que la gente conozca. A ver, nosotros cuando estamos en un tema de adolescentes infractores, nosotros tenemos medidas socioeducativas. No se le toma la consideración de un término como pena. La pena es exclusivamente para personas adultas. En el argot popular se podría tomar en consideración como pena, al igual que una medida socioeducativa, pero en el ámbito jurídico es diferente. ¿Por qué? Porque un juez especializado, que son las personas encargadas de sancionar y juzgar a los adolescentes infractores, ellos tienen la obligación de imponer una medida socioeducativa. La última ratio de estas medidas socioeducativas, última ratio, un término que se utiliza para decir como la última opción, es el internamiento a un centro especializado. En el centro especializado de adolescentes infractores, que aquí en Cuenca sí funciona un CAI, un centro de adolescentes infractores. Por la Feria Libre, si no me equivoco. Exactamente, está ubicado por la Feria Libre. Es un centro en donde se le busca reinsertar al adolescente con tratamiento psicológico, con un procedimiento educativo, con una orientación psicofamiliar e incluso con trabajo social para poder determinar justamente lo que había mencionado al comienzo, ese desarrollo integral del adolescente para recuperarlo hacia la sociedad. Claro. Pero el adulto, si bien tiene las mismas garantías dentro de un centro de privación de libertad, como en este caso aquí en la ciudad de Cuenca, el CRS Turi, ellos van a cumplir una medida y una pena sancionatoria que empiezan a devengar un régimen completamente diferenciado, un régimen que comienza con un régimen cerrado, un régimen semiabierto y un régimen abierto. En cambio, las medidas socioeducativas que el juez puede dar puede ser un llamado de atención, puede ser una colaboración, una orientación psicofamiliar e incluso si es que estamos ya dentro de un proceso de adolescentes infractores, se puede a la parte intermedia pedir una suspensión del proceso a prueba para que el adolescente pueda cumplir otro tipo de garantías, otro tipo de medidas y no vaya a llevar directamente a un internamiento preventivo. ¿Y el adolescente no tiene entonces una sanción cerrada? No, el adolescente no tiene una sanción cerrada en la mayoría de los casos. ¿Qué significa eso? ¿Es decir, que puede salir en el día? Puede salir exactamente, en la noche? Dentro de la sanción de una medida socioeducativa, tomando en consideración la más gravosa de todas, la más fuerte, que es el internamiento en un centro de adolescentes infractores, el juez puede disponer 3 fases o 3 posibilidades. El internamiento completamente cerrado, es decir, que pase el adolescente de domingo a domingo en el centro de adolescentes infractores, pero también hay otras posibilidades dependiendo del delito. Puede ser un internamiento pausado o semiabierto, como se le conoce, en donde el adolescente tiene ciertos permisos para poder comparecer a su trabajo o al tema de estudios y regresar al centro de adolescentes infractores, o en su vez un régimen completamente abierto, que es cuando el adolescente pasa en custodia de los representantes legales o de los padres de familia de lunes a viernes y el fin de semana ingresa al centro de adolescentes infractores a cumplir el resto de su pena. En el caso de asesinato, entonces, es directamente, cuando es un tema de asesinato, un tema de violación, un tema de delitos como un femicidio, que sí hay adolescentes que han sido privados de la libertad por ese tipo de circunstancias. ¿Aquí en Cuenca? En Cuenca hemos tenido delitos de violación, asesinato, pero de otras ciudades, como el puesto principal de la ciudad de Guayaquil, han venido los adolescentes a cumplir las penas por sicariato, han venido
venido a cumplir las penas por el tema de femicidios, y entonces el CAI de aquí de Cuenca ha tenido toda la contingencia para recibir este momento de estos tipos de adolescentes que vienen a cumplir las penas, e incluso son penas que a veces lo cometen a los 16, 17 años y el adolescente queda cumpliendo los 8 años, incluso cuando es mayor de edad. Eso iba a consultarle, por ejemplo, si comete un asesinato a los 15 años, pero las penas son de 8 años. Eso no cambia. No cambia. ¿No es que a los 18 le pasan a una cárcel? No, verá, justamente esa es la diferencia que se hace en esta justicia especializada, que la mayoría de personas aquí en el Ecuador lo desconoce. El adolescente, cuando lo cumple, se le impone una medida socioeducativa. No es igual que una pena. Claro. Entonces la medida socioeducativa tiene que cumplir en su totalidad. Ahora, nosotros como Defensoría Pública hemos trabajado también cuando existen estas sanciones. Por ejemplo, una persona, y tomando el mismo ejemplo que usted ha mencionado, 15 años, comete un asesinato, es sentenciado a 8 años. Técnicamente en un centro de adolescentes infractores debería cumplir hasta los 18 años. Pero la normativa, en este caso el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, prevé a que el director del centro de adolescentes infractores, en este caso, tenga una ala separada para aquellas personas que cumplan los 18 años e inmediatamente son trasladados a esta ala completamente separada en el mismo centro, para que cumplan los últimos 3 años de privación de libertad como adulto. Ahora, efectivamente, hay posibilidades que la norma prevé, como otros delitos, como el ingreso de objetos prohibidos o el mantener objetos que no se encuentran permitidos dentro de un centro de adolescentes infractores, como por ejemplo un celular o una tablet, que es algo que comúnmente se llega a dar, ¿sí?, a través del ingreso de visitas que logran quizás pasar los filtros y llegan a tener los adolescentes un celular. En ese tipo de circunstancias, el adolescente ya no es un adolescente como tal, es un adulto, digamos una persona que tenga un celular a los 18 años, él tendrá que responder ante la justicia ya ordinaria. Pero la medida socioeducativa prevé, o el internamiento de esta justicia especializada prevé, que el adolescente aún mantenga esa medida socioeducativa y el resto de la pena la siga cumpliendo en el centro de adolescentes infractores. ¿Adolescentes cuencanos, azuayos que estén involucrados en sicariatos? No, hasta el momento no ha existido, no hemos tenido reportes de incidencias de cuencanos que han sido involucrados en sicariato. ¿Violación? Son más personas, violaciones sí. Violaciones por lo general se da en el núcleo familiar, frente a primos, hermanas, que incluso tuvimos un caso de un adolescente que había procedido a acceder carnalmente mediante violación a una persona, un adulto mayor. Uy, qué terrible. Ahora, ¿cómo hacen para las personas, padres de familia, que necesiten la ayuda de ustedes? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, la orientación en estos casos, ¿no? Cuando nosotros vemos dentro del núcleo familiar que el comportamiento de un adolescente no está acorde a la parte correcta de un desarrollo de un adolescente, los padres de familia tienen que tener la necesidad de acudir primero a instancias como el DES educativo. En toda institución pública tiene el DES. Y en las instituciones privadas tienen la parte espiritual o la parte de acompañamiento social que se da al adolescente para ver cuáles son las circunstancias que han hecho la modificación del comportamiento. Posteriormente eso, si es que pasan a instancias mayores de un proceso penal, la Defensoría Pública cuenta con todo un organismo interno debidamente capacitado, no solamente en temas penales de justicia ordinaria, sino también en temas de adolescentes infractores. La Defensoría Pública ha sido una institución que ha enmarcado y que ha hecho una inversión directamente en todos los funcionarios públicos en capacitaciones constantes. Desde que han ingresado a la institución, hemos capacitado constantemente, y en ese aspecto la ciudadanía puede acceder a cualquiera de las oficinas de la Defensoría Pública para buscar este acompañamiento con un servicio completamente integral, gratuito y oportuno. ¿Dónde tiene que ir? Bueno, la parte de adolescentes infractores está asignada al área de procesados. Nos encontramos ubicados en la calle José Peralta y Cornelio Merchán, en los bajos del complejo judicial, al frente del centro comercial Millennium Plaza. Recalcar que es gratuita toda la asistencia. Todo servicio es completamente gratuito. Ustedes no cancelan absolutamente ni un solo centavo por la asesoría jurídica y por el patrocinio jurídico que se le vaya a denominar o que se le vaya a otorgar dentro de un proceso investigativo o ya un proceso penal. Más o menos, ¿cuántos adolescentes tienen ustedes en defensa de hechos, por ejemplo, de homicidio? Bueno, este momento en el Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca están alrededor de unas 70 personas. La mayoría de los adolescentes han sido trasladados de la ciudad de Guayaquil, Manta, de la provincia de Los Ríos. No son de acá. Cuencanos, hablemos así, gente oriunda de nuestra ciudad, estarán alrededor de unas 15, 16 personas, pero la mayoría de estos
Adolescentes infractores son personas que han cometido la infracción de tenencias de sustancias estupefacientes o máximo delitos de robo. Ellos manejan el SNAI, ¿no? Centro de Adolescentes. Exactamente, el SNAI está bajo el o es el ente regente de él, el Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca, aquí en la ciudad de Cuenca. Gracias, doctor. Muy amable. Un placer, muchísimas gracias por... Gracias a usted por acompañarnos. Siempre se aprende, digo yo, cada lunes. Vamos a una pausa, volvemos.